Buenas noches. Nuestro grupo, conformado por Marco Solano, Rolando Santamaría y Chandel González, vamos a presentar la práctica de laboratorio 2, 4 y 8. Bien, voy a explicarles la práctica número 2. Este laboratorio tiene como objetivo una aproximación práctica para encontrar la impedancia de salida del amplificador operacional. Para introducirnos, podemos definir y recordar que la impedancia de salida de un circuito amplificador operacional puede encontrarse con un procedimiento similar a como se hizo para encontrar la impedancia de entrada en el experimento 1-1. La señal de tensión de entrada se ajusta para una salida de tensión no distorsionada y la resistencia RP entonces se conecta a la salida. La tensión de salida debería disminuir la carga bajo la RP del circuito. Y entonces la resistencia RP se ajusta para la tensión original de la salida. La fuente del circuito se pita y RP se va a medir con un ómetro. Este valor medido estará con el valor de la impedancia de salida del circuito amplificador operacional. Para este laboratorio usaremos los siguientes materiales y equipos. Una resistencia de 10 kilovatios llamada RIN, otra resistencia de 100 kilovatios denominada RF, un potenciómetro de alambre enrollado de 1 kilovatio denominado RP, un condensador no polarizado de 1 microfaradio, a la que llamaremos C1, y un interruptor SPDT, que será llamado como S1. A continuación, la metodología la describiré con las siguientes imágenes. Primero, como observamos aquí, el primer dibujo es el esquema original, lo que aparece en la guía del circuito, y el segundo ya es el dibujo esquemático en el multisim. Bien, como primer paso, construimos los circuitos, como los observamos ahí, y luego, ya con la fuente apagada aún, encendemos el generador de señal sinusoidal en 100 Hz, que es el que ven ahí. Una vez está puesto en 100 Hz, encendemos la fuente de alimentación y con el osciloscopio ajustamos la amplitud de salida del generador para que nos dé una señal máxima no distorsionada en V de salida. Y luego de eso registramos el valor de pico a pico de este voltaje de salida. Como siguiente paso, procedemos a cerrar la C1, que pusimos al comienzo, y una vez tenemos S1 cerrada, vamos a observar que esto tiende a distorsionar un poco en la voltaje de salida. Pero para esto tenemos que ajustar la RP de manera que este voltaje de salida sea igual al obtenido en el paso 5. A continuación voy a proceder a explicar un poco la práctica de laboratorio número 4. El objetivo de este laboratorio es mostrarnos un método a corregir errores de tensión de compensación. Los experimentos 1 y 2, como el que hizo mi compañero anteriormente, mostraron la salida de un circuito amplificador operacional. El circuito podría ajustarse a 0 voltios usando la entrada resistencias. Algunos amplificadores operacionales tienen pines extras para poder ajustar la salida a 0, referido a cómo contrarresta el ajuste nulo. El amplificador inversor mostrado a continuación se ajusta con un potenciómetro de 10 kilovatios. En el marco teórico tenemos que el input offset de voltaje, mejor dicho en español, voltaje offset de entrada, es el voltaje DC, corriente continua, equivalente que debe aplicarse a una de las entradas mientras la otra está conectada a tierra para poder obtener 0 voltios a la salida. Los equipos y materiales que se van a necesitar para ese laboratorio son una resistencia de 10 kilovatios, una resistencia de 100 kilovatios, un potenciómetro de alambre enrollado de 10 kilovatios, un interruptor, y a continuación voy a explicarles la metodología. Aquí tenemos el diagrama original mostrado por la guía de laboratorio, donde se ve
la resistencia de 10 kiloohmios, la de 100 kiloohmios, las dos entradas de 15 voltios y el potenciómetro de 10 kiloohmios. En adición, se conectan todas las entradas a tierra y se conecta un voltímetro. Para empezar, en el paso 1, procedemos a escoger el amplificador operacional, que en este caso utilizaremos el 141 requerido en la guía del laboratorio. Los conectamos tanto por la entrada no inversora a tierra, tanto por la entrada inversora, solamente que conectado esto a la resistencia 1, es equivalente a 10 kiloohmios y posteriormente se conecta a tierra. Se hace una entrada de retroalimentación por el cual se coloca una resistencia de 100 kiloohmios y en el paso 2, que sería, se procede a hacer el ajuste de las baterías, que se utilizan 2 de 15 voltios, acompañadas de una entrada a tierra en el medio de ambas, y se colocan estas dos entradas para comunicarlos y alimentar el amplificador operacional, como se puede ver en esta ocasión. También debo explicar que aquí, según he revisado alguna información de cheat sheet de lo que es el 141, a pesar que en la guía de laboratorio se conecta el negativo del lado donde está la entrada inversora, me indica que el positivo debe ingresarse en el pin número 7 y el voltaje negativo en el pin número 4, lo que sería lo opuesto como aparece en el dibujo de la guía de laboratorio. En el paso número 5 se procede a agregar lo que es el interruptor acompañado por el potenciómetro de 10 kiloohmios. El interruptor va conectado de lo que es la salida positiva y en el resto de pines, lo que sería el pin 5 y 2, se va a conectar el potenciómetro. En el paso 6 se procede a conectar lo que es un multímetro con la entrada negativa a tierra y la entrada positiva a lo que sería para medir el voltaje final. Donde se puede medir cuando el switch está abierto, se capta aproximadamente 18.246 milivoltios, colocando el multímetro en la menor escala y en corriente continua. Por otro lado, aunque debería dar 0 el voltaje cuando está el interruptor cerrado, siguiendo las guías de laboratorio y guiándome por la información que encontré en la datasheet, da un voltaje igualmente de 18.246 milivoltios, concluyendo que ambos con el interruptor abierto y cerrado daría el mismo voltaje. Sin embargo, también desarrollé en lo que es el multisim la forma por la cual estaba conectada según la guía de laboratorio, que sería en el pin del lado de la entrada no inversora se conectaría el negativo y del lado inversor se conectaría el voltaje positivo. Sin embargo, por este método, al final daría 0, teniendo el switch abierto o cerrado, lo que indicaría de que realmente no está corriendo voltaje internamente, por lo que preferí entregar el informe basado en el circuito anteriormente explicado. A continuación, explicará mi compañera Chandel.
Buenas noches, profesor. Bueno, el laboratorio 8 básicamente el objetivo es demostrar la eficacia del rechazo de modo común. ¿Qué es el rechazo de modo común? Es una especificación de rendimiento de un componente del circuito electrónico llamado amplificador operacional. En este laboratorio en específico, a la hora de trabajarlo, personalmente, por razones técnicas, utilicé un simulador en línea, pero en conjunto con mis compañeros pudimos realizarlo pues en el laboratorio, en la vista del laboratorio. Los materiales que utilizamos fueron pues, una resistencia de 1 kilo ohmios y un condensador no polarizado. Más que nada, dentro de la realización del mismo, lo que pude encontrar, o más bien complicaciones, fue en la cantidad de materiales en el que el simulador me presentaba para poder demostrar que él pudiese dar cero y calcular pues, los valores en la tabla. Sin embargo, al llevarlo y plasmarlo en el visor del laboratorio, se puede pues, visualizar mucho más sencillo y también demostrar pues, los valores que propone la guía de laboratorio. Tanto en el hecho de que pues omite el uso del osciloscopio, más bien utilicé en el anterior un amplificador, un amplificador, no, el término no lo tengo ahorita, pero para poder reemplazarlo. Y acá pues sí podemos visualizar lo que es el osciloscopio, permitiéndonos así entonces llegar a los resultados. Hay una pregunta importante dentro de él mismo que al final del laboratorio nos pregunta qué sucede al rechazo en modo común cuando aumenta la frecuencia. En el informe creo que es una de las cosas más importantes y es resaltar que al ser iguales se restan y a la salida el resultado siempre va a ser cero o será cero. O sea, idealmente no contribuyen a la información de salida como tal. Inducen algunas señales de corriente, que fue lo que pasó pues en ambos experimentos, en ambas entradas, y son rechazadas en el caso de la corriente continua. Todavía es un reto poder revisar cada uno de los modelos que se realizaron, pero al presentar el informe creo que básicamente se basa totalmente en la experiencia y la diferencia de uno o de los instrumentos faltantes o no, y la información destacada en el laboratorio. Muchas gracias.